Estamos en esta serie que le hemos titulado Inconcluso. Y hemos estado en esta serie del libro de los Hechos. Amén. Y si no está muy al tanto de la Biblia, el libro de los Hechos es la historia de lo que sucede después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y habla e incluye el ministerio de Jesús en la vida de los discípulos. Y hemos estado aprendiendo las grandes cosas que Dios hizo a través de estos hombres. Y ahora, hoy, 2000 años después, somos nosotros un subproducto de la obra inconclusa que Dios comenzó en esos primeros días. Nosotros que ahora también somos seguidores de Cristo, debemos tomar el manto para continuar predicando y llevar el ministerio de Jesús en las áreas de influencia que nos permite. Nosotros también debemos llevar el evangelio de Jesucristo a un mundo que lo necesita. Los discípulos comenzaron como 120 personas en un aposento alto. Ellos estaban temerosos de lo que les traería el futuro, pero luego, a través del empoderamiento del Espíritu Santo, cuando llegamos, ellos hicieron lo que Dios mandaba. Y cuando llegamos a Hechos 10 y 11, nos enteramos de que el grupo ahora contaba con más de decenas de miles de personas. La iglesia que comenzó en Jerusalén ahora se había multiplicado en Judea, en Samaria y en las áreas que rodeaban a Jerusalén. E incluso se había extendido a otras partes remotas del mundo de ellos. También leemos que comenzaron como un grupo solo para judíos. Pero recientemente vimos que ahora estaban incluyendo a gentiles, que son personas no judías. Este crecimiento no tuvo lugar sin ninguna lucha. Incluso Hechos capítulo 5 leímos sobre el problema de Ananías y Zafira, quienes pecaron contra Dios al mentirle al Espíritu Santo, diciendo que estaban dando algo cuando en verdad no estaban dando. También leímos en Hechos 6 sobre algunos de los problemas logísticos que vinieron con el crecimiento, ya que algunas de las viudas estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de alimentos. Sin embargo, ambas cosas no se comparaban con lo que leemos en Hechos 7. Cuando Esteban, uno de los seguidores de Cristo, estaba predicando el evangelio, y hasta este momento algunos de los creyentes habían sido burlados y rechazados. Pero esta vez fue diferente. Mientras estaba compartiendo de Cristo, la gente se enojó y bajo la supervisión o el testimonio de un hombre llamado Saulo de Tarso, este fue apedreado por su fe. Ahora escaló a grandes ligas la persecución. Después de eso, en Hechos 8 se nos dice que estalló una gran persecución contra la iglesia a través de Saulo respirando amenaza y muerte, buscando a los creyentes en el camino y matándolos. Esto continuó por un tiempo. Pero Dios usó esta persecución para esparcir la iglesia en lugares lejanos, para que personas pudieran aprender del evangelio. Porque algo que yo he aprendido en el camino mío cristiano es que hay cosas que pasan en nuestras vidas que Dios las usa para cumplir su propósito en nosotros. Así que no todo lo malo que uno vive y no todas las luchas que uno tiene están diseñadas por el infierno para destruirte. La verdad es que hay cosas que, aunque su origen fue en el infierno, Dios las permite o las diseñó para llevarte de gloria en gloria. Y tú tienes que reconocer eso. Por eso es que, como le decía a alguien yo hoy, tienes que hacerte esta pregunta. Lo que estoy viviendo, ¿lo estoy viviendo porque Dios lo permite para llevarme a su propósito? ¿O lo que estoy viviendo es producto de mi humanidad frágil? Y si es producto de que Dios lo permite para llevarte de gloria en gloria, pues coopera con Dios. Y si es parte de tu humanidad frágil, pues pídele a Dios que te aumente la fe para que puedas madurar. En Hechos 10 ocurre algo asombroso.
Pedro recibe una visión del Señor que indica que Dios ha abierto la puerta no solo al pueblo judío, sino a los gentiles para que también se convirtieran en seguidores de Cristo. Un ángel se acercó a Pedro y le dice que hay un centurión romano llamado Cornelio, que es un hombre temeroso de Dios, pero que necesita escuchar el evangelio. Pedro debe ir a la casa de este hombre para contarle acerca de Jesús, para que pueda llegar a una fe salvadora. Y como resultado, toda una familia de ciudadanos romanos, una familia militar, llega a conocer a Jesús como Señor y se llenan del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Aunque nosotros, hindsight, dicen en inglés que hindsight es 20/20, pues en hindsight nosotros decimos, pues, se convirtió gente, se llenaron del Espíritu Santo, todo el mundo debe estar contento. Pero cuando Pedro regresa, eso no fue lo que sucedió. Cuando Pedro regresa a la iglesia, a sus hermanos, a contarle lo que Dios ha hecho, ya un chismoso había venido de antemano con el cuento. Mira a tu lado y dile al que está cerca de ti, cuidado con los chismes. Porque muchas veces el chisme es una verdad, pero empapada de mentiras y engaños. Y cuando Pedro regresa a contarle a sus hermanos lo que Dios acaba de hacer, hay un revolú. Hay un salpa afuera entre todos ellos, porque no estaban de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. A ellos no les gustó lo que Dios le pidió a Pedro que hiciera. Y por eso hoy yo comienzo este mensaje, que lo termino la semana que viene, que no lo voy a terminar hoy. Hoy solamente le voy a dar la introducción. Hoy vamos a aprender algo sobre lo que significa tener un ajuste de actitud. Porque el tema mío para ustedes hoy en este mensaje llamado inconcluso es: necesitas un ajuste de actitud. Francamente, hay momentos en los que necesitamos que nuestros pensamientos y nuestras perspectivas sean examinadas y reutilizados para que Dios pueda hacer un trabajo más grande en nosotros y a través de nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que simplemente decirle a Dios: opera tú en ellas. Vamos a la palabra de Dios. Hechos 11, 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de un hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hombres y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron
y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Como cristianos necesitamos un cambio de actitud de vez en cuando. A veces nuestros pensamientos, nuestras perspectivas se vuelven obsoletas. A veces se trata más de nosotros que de Dios. A veces se trata más de nuestras preferencias y nuestras prerrogativas de Dios y su plan. Cuando esto sucede, como un buen Padre Celestial, Dios viene a nosotros y hace ajustes en nosotros. Lucas nos dice en Hechos 11 que la iglesia primitiva necesitaba un ajuste de actitud. Sin duda ya Dios había hecho cosas grandes con ellos y a través de ellos. Y ellos estaban siguiendo fielmente al Señor. Mateo 28, 16, 20. Él les ordenó que hicieran discípulos en Jerusalén, en Judea, Samaria y en los confines del mundo. Y podemos ver cómo esto empezó a suceder. No es que siempre se hiciera de la forma voluntaria. A veces hizo falta persecución. A veces hizo falta que Dios los incitara. Porque hay veces que Dios quiere tratar con nosotros y Él necesita darnos un empujón. ¿A qué se parece ese empujón? Yo no sé. Ese empujón puede ser tu esposa dejándote, tu esposo dejándote. Ese empujón puede ser un hijo rebelándose. Ese empujón puede ser un diagnóstico médico o un diagnóstico mental. Ese empujón puede ser la pérdida de una carrera, de una empresa, de un trabajo. No sé a qué se parezca ese empujón, pero hay veces que Dios tiene que tratar con nosotros para que nosotros lleguemos donde Él quiere que nosotros lleguemos, y es nuestro trabajo discernir la voz de Dios en nuestra vida. Hasta este momento la búsqueda de la gran comisión se había limitado a los judíos. Sí, tuvieron que alejarse de las reglas del judaísmo para abrazar a Cristo. Sin embargo, nadie había salido de la comunidad judía en su ministerio. No prestaban atención a otras personas. Los samaritanos y los gentiles eran perros. Ellos no le hablaban. Asumieron que el evangelio era solo para aquellos que estaban en lidia con la tradición de ellos. Y como resultado, Dios tiene que tratar con ellos. Dios quería reenfocar sus pensamientos para que llegaran a entender que el evangelio tenía que ir más allá del mundo de los judíos. Él quería que supieran que era para todos los pueblos del mundo. Y hemos visto cómo Pedro aprendió la lección que Dios no muestra parcialidad, que ama tanto a judíos como gentiles y que la expiación de Cristo es para todos. Hoy vemos cómo Pedro, regresando de ver a los gentiles, recibe las mismas experiencias de Dios que los primeros seguidores habían recibido en Pentecostés. Habían llegado a creer en Cristo, habían hablado en lenguas y habían sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Pero cuando llegó a Jerusalén, su informe no fue aplaudido. Gloria a Jesús. La computadora, yo soy el que estoy predicando. ¿Sí me está hablando aquí la computadora? Shh. Pedro llega a ese lugar donde él entiende que esto no se trata de cómo yo veo las cosas. Esto se trata de cómo Dios ve las cosas. Entonces yo tengo que hacerme algunas preguntas en particular si le voy a servir a Dios de verdad. Estoy trabajando de una manera que continúa avanzando el reino de Dios y lo que Dios ha dicho, amén, de nuestra comprensión de lo que es el cristianismo. ¿O estoy trabajando yo de acuerdo a mis antojos, de acuerdo a mi religiosidad, de acuerdo a mis caprichos? Porque entienda esto, uno de los problemas que tenemos nosotros es que somos muy religiosos. Y a veces somos más religiosos que cristianos. A veces somos más religiosos que cristianos. Aprendimos a servirle a Dios de una manera. Aprendimos a cantar a Dios de una manera. Aprendimos a alabar a Dios de una manera. Y cuando no se hace de esa manera, de esa forma, no podemos servirle a Dios. Mire, usted no sabe cuánta gente no pueden venir a esta iglesia porque esa pared es negra.
Usted se ríe. Pero hay gente que han llegado aquí y no pueden quedarse en esta iglesia porque esa pared es negra. Y para ellos el negro es diabólico. Una vez nosotros teníamos un problema de palomas en el techo. Se metían por cuanta esquina había y después se ponían a procrear y formaban un revolú. Y hasta dentro de la iglesia se están metiendo. Y yo traté por todos los medios de cómo espantar las palomas porque hacían daño. Y en mis investigaciones descubrí que la forma mejor de espantar las palomas era poniendo un búho en el techo de la iglesia. Porque las palomas y las palomas y los crows, los buitres esos, los changos esos, yo no sé cómo se les llama, esos pájaros negros, cuervos, cuando esas aves cuando ven el búho, son espantados. Y sabe que yo tuve 2 familias de esta iglesia que se fueron de aquí porque yo puse ese búho allá arriba. Hay gente que no pueden estar aquí por las canciones que nosotros cantamos. Hay otros que no pueden estar aquí por las luces que nosotros tenemos. Porque dicen que esto parece un club nocturno. ¿Sabe cuál es el chiste? Que algunas de esas gente que dicen que esto parece un club nocturno han sido pentecostales toda su vida y nunca han estado en un club. Y mi pregunta es, si tú has sido pentecostal tu vida y nunca has estado en un club, ¿cómo tú sabes que se parece a un club nocturno? Esa es una pregunta que se la dejo a ustedes. Entonces, estoy trabajando de una manera que continúa avanzando el reino de Cristo, el reino de Dios. O lo estoy haciendo a mi manera, que simplemente me he convertido en un religioso más. Nuestro texto responde a algunas actitudes erróneas, definiendo lo que es el cristianismo real. Y hoy y la semana que viene pues vamos a tratar esta temática lo más que yo pueda como predicador. Y empieza con esto. La primera actitud nuestra que puede necesitar un ajuste es nuestra comprensión de lo que es el cristianismo. A veces cuando Dios comienza a cambiar cosas en nuestras vidas, nuestras verdaderas actitudes comienzan a manifestarse. Cuando se produce el cambio, nos molestamos todos. ¿Es esto el comienzo de más cambio? Nuestra perspectiva comienza a estar sesgada. Realmente no me gusta ese color, realmente no me gusta esa pared, realmente no me gustan esas luces, realmente no me gusta el búho, realmente no me gusta el pastor, realmente no me gusta el estilo. En otras palabras, el cambio a menudo puede sacar el verdadero yo en ti. Yo me paré en este altar en despedida de año del 2020. Sí. Yo me paré en este altar el 2020 y yo le dije a los que estaban aquí, y si usted quiere puede buscar en el registro de memoria de los videos nuestros. Yo dije en este altar que Dios me había dicho que venía algo a esta iglesia que iba a revelar el gigante que hay en ti de fe o el enano que hay en ti de fe. Lo dije en este altar el día 31 de diciembre del 2019. Así dije, Dios me dijo que viene algo que va a extraer el gigante de fe que hay en ti o el enano que hay en ti de fe. 3 meses más tarde se desató una pandemia en el mundo entero que reveló el enano de muchos. Porque en vez de creer que Dios es más grande que una pandemia, se escondieron con el rabo entre las piernas, asustados, que hasta el día de hoy muchos todavía ni han querido volver a la iglesia. Y si tú me estás viendo por televisión, me estás viendo en video, pastor, estás hablando de mí. Si lo que estoy diciendo se aplica a ti, sí estoy hablando de ti. Si lo que estoy diciendo no se aplica a ti, then mind your own business.
Sí, porque hay gente que sufre calenturas ajenas. Yo tiro algo aquí y yo regaño por algo, y aunque no le cae a ellos, lo sufren ellos. Es importante que desde ahora oigas la voz de Dios que te habla a ti. Suelta el espíritu de Pedro. Cuando Dios le está hablando a Pedro y está dando la instrucción a Pedro, Pedro se fijó en Juan y le dice a Cristo: ¿y qué de él? ¿Qué le dijo Cristo? Y si a mí me da la gana que él viva para siempre, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú a mí. Pues hoy Dios te está diciendo: yo quiero hablar, yo quiero tratar contigo, yo quiero llegar a las áreas de tu vida. Es importante que oigas la voz de Dios ahora. Dale un aplauso a Dios si lo recibe. Y hay cosas que Dios quiere hacer, y hay cosas que Dios quiere traer. Hay milagros que Dios quiere realizar, pero a veces el cambio puede hacer que luchemos contra los planes y la voluntad de Dios. Y de alguna manera, fue así como respondió la iglesia primitiva. Dios quería hablarle al mundo, y ellos tenían problemas con el mundo, porque ellos creían que este asunto de trato de Dios era un asunto de ellos solamente. Ellos no habían entendido hasta ese entonces que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene favoritos. Dios ama blanco, Dios ama negro, Dios ama amarillo, Dios ama grande, Dios ama enano, Dios ama gordo, Dios ama flaco, Dios ama gente espirituales y Dios ama gente que no son tan espirituales. Dios nos ama a todos por igual. Pero Pedro nos ayuda a comprender qué es realmente el cristianismo. Cuando cruzó la línea y llevó el evangelio a un grupo de gentiles, no les dijo que los hombres debían circuncidarse, que debían de seguir la ley, del judaísmo en cuanto a sus dietas. No les dijo que debían de celebrar el sábado de una determinada manera. No les dijo que tenían que convertirse en judíos cristianos. No les dijo que tenían que circuncidarse. Por eso un grupo de personas llamadas judaizantes, que combinaban el cristianismo con las tradiciones judías, vinieron a quejarse. Porque hay gente que se creen que este asunto de servirle a Dios tiene que ver más con ritos, con dogmas, con ceremonias, que convivencia. Y por eso usted ve gente que dicen que son católicos, que no pueden escucharme a mí predicar, porque yo represento todo aquello que ofende su religión. Por eso hay gente que son pentecostales tradicionales, que no pueden escucharme a mí predicar, porque yo represento todo lo que ofende su tradición. Y por eso hay gente que no pueden escucharme a mí alabar a Dios y adorar a Dios, porque mi forma de adorar a Dios, mi expresión de alabanza, ofende quienes son ellos. Y yo vengo a decirle a ustedes que esto no se trata de religión. Esto se trata de relación. Tú tienes que aprender a ver a Jesús, conocer a Cristo, aceptarlo como tu Salvador y dejar que Él trabaje contigo. Mire, entre comillas, por eso es que yo tengo un problema con este asunto de cristianismo híbrido que hay hoy en día. Los otros días, mire, mi nombre es Agustín López Monarca. Yo nací en Bayamón, Puerto Rico. El tiempo que viví en Puerto Rico lo viví en Guaynabo, en la muda de Cagua. Y de ahí me mudaron para Holyoke, Massachusetts, que es como una subcultura puertorriqueña. Y ahí yo me crié. Yo me crié comiendo arroz con habichuelas, pollo frito, chuletas fritas, bistec encebollado, arroz con salchicha. Yo me crié comiendo bacalao con vianda. Así me crié yo. Y los otros días vino alguien donde mí me dice: ¿tú sabes que tú eres judío? Y yo: ¿hablas conmigo?
Me dijo, sí, sí, contigo, tú eres judío. Tú eres López, ¿verdad? Y decía, yo soy López. Tú sabes que los López son de esta tribu perdida. Ay, y yo, en palabras de mi mamá, huele minuto, tú sabes. ¿De qué tú me estás? No, 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 es que tú eres de la tribu perdida. Y empezó a explicarme. Y yo le dije, ahora te voy a decir lo que tú eres un disparatero. Yo nací en Bayamón. Yo viví en Guaynabo y después viví en Holyoke, Massachusetts. Yo le dije, hasta los otros días yo nunca había ido a Jerusalén. Y te soy franco, fui allá y no me gustó mucho. Porque le puedo decir la verdad, yo no soy bien sentimental, yo no soy bien, yo veo las cosas porque si yo veo tierra, yo veo tierra. Si yo veo fango, yo veo fango. Y si yo veo basura, yo veo basura. Y si yo veo aceituna, yo veo aceituna. Pues yo fui a Jerusalén y hay cosas que me interesaron, pero lo más que había de comer era aceituna, peces ahí en mucha salsa, en mucho vinagre y un revolú ahí. No había arroz, no había habichuela, no había chuletas fritas, no había jamón. Y yo dije, esto a mí no me gustó. Y cuando por fin me dijeron, deja que vayas al río Jordán, y por fin fui al río Jordán y todo el mundo se fue preparado para bautizarse en el río Jordán, yo metí la mano así, ese sitio estaba frisado y en ahí yo no me meto. Así que aún yendo a Jerusalén, y apoyo a Jerusalén y oro por los judíos, y si tengo que volver, vuelvo, porque hay cosas que me gustaría ver para aprender todavía, pero no es porque me gusta y no es porque me inspira y me va a llevar a ser un mejor cristiano. Pero hoy en día lo que tenemos es un montón de gente en nuestras iglesias, en nuestros entornos, abrazando todo tipo de filosofía y todo tipo de religiosidad y queriendo mezclarla al cristianismo. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva, tratando de obligar a la gente a convertirse al judaísmo. Eso fue lo que hizo Constantino, tratando de mezclar todas las religiones, y por eso tenemos los revoluciones que tenemos hoy. ¿Sabe qué? Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, a este resucitado, el que rompe ataduras. ¿Tú quieres guardar el sábado? Guarda el sábado. ¿Tú quieres guardar el domingo? Guarda el domingo. Amén. Pero ¿sabe qué? Mejor guarda a Cristo. Sirve a Cristo. Ámalo a Él. Búscalo a Él. Y esta es la enseñanza que Dios quería. Y mire lo que pasa aquí. Lucas usa 3 oportunidades para hablar sobre este asunto. 2 veces en Hechos 10 y una vez en Hechos 11. Lo que leemos hoy es casi palabra por palabra de lo que leímos en Hechos 10. Y entonces, ¿por qué lo menciona de nuevo? Como le dije antes, siempre debemos estar atentos a los patrones de la Biblia. Y hay veces que hay palabras, oraciones repetidas que deberían verse como una pista, como una luz de algo importante que Dios está hablando. No es casualidad que Dios está hablando de romper con esquemas religiosas. No es casualidad que Dios está hablando con romper con tradiciones religiosas. No es casualidad que Dios está hablando con romper con rituales religiosos. Y lo menciona 3 veces en el mismo libro de la historia de la iglesia primitiva. ¿Nos estaría diciendo Dios algo a nosotros? Claro que nos está diciendo algo a Dios a nosotros. Está diciendo Dios, yo sé que ustedes los pentecostales un día van a llegar a un lugar donde ustedes que se van a creer que son sus coritos. Mientras más rápido, más unción hay. Yo sé que ustedes van a creer un día que las panderetas son del cielo, y si no hay pandereta, pues no hay unción. Yo sé que ustedes van a llegar un día donde ustedes van a creer que estas luces son una ofensa al Dios del cielo, donde ustedes van a creer que una pared negra va a ofender la dignidad del cielo. Y Dios empezó de antemano hablando a nosotros diciendo, ¿sabe qué? Ese no debe ser tu enfoque. Tu enfoque debe ser la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que creen en Cristo Jesús, llevándolos al discipulado. Dar un aplauso a Dios. Y Lucas es un historiador meticuloso, y aquí comparte la misma historia 3 veces para llevarnos a una comprensión. Lucas quiere que extraigamos todo lo que podamos de esta historia. Así que cuando terminemos, todo lo que debe quedar es un cadáver de huesos, porque hemos sacado todo lo que debemos de sacar de esta historia. Y por eso lo continuamos la semana que viene. Algo enorme sucedió en esta historia de Hechos. Algo enorme ha cambiado en la iglesia. Pedro no llega a casa y dijo, oigan muchachos, pintamos la pared,
añadimos un cuarto. Pedro llegó a casa y dijo: le hemos acabado de dar membresía a gente que nos ofenden. Le hemos dado membresía a gente que hablan diferente y que alaban a Dios diferente. ¡Qué escándalo! Mira, hay un par de cosas para reconocer sobre el cristianismo real. Número uno, el cristianismo real no se trata de rituales y costumbres. Cuando Dios dio la gran comisión a los discípulos, ellos pudieron haber entendido que la misión de búsqueda y de rescate era para un pueblo judío que estaba lejos. Y por eso cuando aún salen de Jerusalén y salen a las partes más afuera empiezan a buscar judíos solamente. Pero lo que Dios tenía en mente no solo era un ministerio terrenal de Cristo, sino desde su promesa a Abraham era que Dios iba a llamar a todas las personas de regreso a Él. Su bendición iba a llegar a todo tipo de personas, tribus y naciones. Por eso es que la cultura no salva, ni la religión salva. Solo Cristo salva. Por eso es que usted puede ir a la República Dominicana y nuestros hermanos allá van a cantar con su merengue sonado. Gloria a Dios por eso. Por eso usted puede ir a campos de Puerto Rico y usted va a oír a los hermanos cantando con sus canciones típicas. Y Dios los bendiga. Y por eso usted puede ir a parte de Centro y Suramérica, puede ir a México y usted puede escuchar a nuestros hermanos alabando a Dios. Dios los bendiga. Porque esto no se trata de costumbre, de rituales. Esto se trata de Cristo. Por eso lo mismo podemos dar un culto un domingo que podemos darlo un sábado. Lo mismo damos el culto el miércoles que lo damos el viernes, lo damos el jueves. Su trabajo es donde usted esté sembrado, usted sujetarse. Y usted obedecer, y usted creerle a Dios, y usted seguir a Dios. Así que ahora la iglesia había llegado a un cambio sísmico. Se les pidió que abandonaran el judaísmo. Necesitaban dejar de lado la forma que solían de hacer religión. Las costumbres, los rituales de ellos ya no los acercaría más a Dios. Ya no necesitaban limpiar sus vidas antes de poder acercarse a Jesucristo. Pedro se dio cuenta de que el evangelio se podía comunicar sin estas contingencias, sin estas ataduras. No hubo un quid pro quo. Más bien el mensaje del evangelio debía recibirse solo por la fe. Si uno cree, se arrepiente y confiesa que Jesucristo es el Señor, entonces esa persona es salva y se convierte en parte de la familia de Dios y la comunión de los creyentes. Incluso hoy podemos cosas en el camino de las personas que llegan a conocer a Jesús y decimos: antes de que puedas servirle a Dios, tienes que hacer esto. Mi mamá y el que fue su esposo, el papá de mis 3 hermanos menores, ellos no le servían a Dios. Vivían una vida de desenfreno sin Cristo. Y para el año 74, 75, ellos tuvieron una experiencia sobrenatural. Ellos estaban en el teatro, llegaron del teatro y hubo una manifestación demoníaca grosera en la casa. Yo estaba ahí, yo lo vi con mis ojos. Mi mamá cogió un puñal y empezó a decirle a su esposo: te voy a degollar y me voy a beber tu sangre. Cuando yo la vi a ella, yo sabía que no era ella hablando. Él, de una forma
extraordinaria, con una fuerza sobrenatural demoníaca. Él tenía la nevera, él solo, no estoy exagerando, él solo cogió la nevera y la levantó. Y le dijo, te voy a aplastar con esta nevera. Mientras eso sucedía, a la misma vez, el pastor mío había empezado una campaña con 3 evangelistas que estaban visitando, estaban cerca. Y Dios le dijo a uno de esos evangelistas, ve a esta dirección, yo te voy a abrir la puerta porque hay una familia que tiene que ser libre, que va a ser salva. Esos 3 evangelistas con mi pastor salieron y fueron a la dirección que Dios le dio, que era la casa donde donde mi mamá vivía. Y cuando llegaron, ellos dijeron, esta es la casa. Mi mamá está con el puñal en la mano. Él está con la nevera así levantada y la puerta sola se abrió. Ellos entraron y empezó una batalla espiritual que muy pocas veces yo he visto como esa. Parte de esa batalla era porque el diablo quería destruir mi alma. Yo no había aceptado a Cristo todavía. Y yo estaba ahí en medio de todo eso y decía, ¿qué demonio es esto? Y si usted quiere el cuento, invíteme a su casa a comer y le doy el cuento completo otro día. A lo que quiero llevar es que mami y este señor se convirtieron. Fueron libres. Llegaron a la iglesia contentos para servirle a Dios. Pero cuando llegan a la iglesia, llegaron a un lugar de religión, no de relación. Mi mamá a los 12 años la habían casado con otro hombre, el papá de mi hermano mayor, que él era un hombre ya adulto, mami era una nena, y este hombre fue un hombre, por lo que yo oí, bien abusivo. Y mami tuvo que salir huyendo y corriendo. Habían pasado ya más de 20 años que mami, maybe 30 años, no sabía de ese hombre. Pero cuando llega a la iglesia insistió en que mi mamá estaba en adulterio, porque ella había sido casada antes. Y le dijeron a mi mamá, tienes que dejarlo, porque no es tu esposo. Y tienes que ir a Puerto Rico a buscarle que es tu esposo y volver con él. A él le dijeron, ella no es tu esposa, tienes que dejarla y buscarte la que es tu esposa y casarte. Ellos no estaban casados. Así que imagínese usted esta pareja joven, inexperta, inmadura en la fe cristiana, siendo bombardeada por religiosidad. La lucha fue tan intensa, porque le ponían manos, le profetizaban, le declaraban. Mami caía al piso llorando. Él empezaba a temblar porque él quería servirle a Dios. Dios lo había liberado de algo terrible. Mami quería servirle a Dios. Dios la había liberado a ella de algo terrible. Pero las ataduras religiosas eran tantas que los dos terminaron apartados de Dios y de la iglesia. Su matrimonio se destruyó. Ese hombre murió una muerte miserable, triste. Mami le tomó años. Y gracias a Dios que si para algo Dios me salvó y simplemente fue para usarme para traer a mi mamá a la salvación, pues yo hice mi trabajo porque yo traje a mami a Cristo de nuevo un día. Pero ellos, azotados por la religión, sus vidas fueron marcadas. Y yo quiero hacer un entre paréntesis aquí. Yo sé que hay cosas que nosotros enseñamos y nosotros discipulamos que son importantes para el crecimiento y la madurez del individuo. Pero estos asuntos dogmáticos que nosotros empleamos para discipular, estos pueden ser obstáculos de santificación, pero no de justificación. Porque puede ser que hay cosas que en la iglesia se enseñan que si tú no las asimilas, no vas a crecer debidamente.
Pero no son cosas que impiden tu llegada al cielo, porque por gracia, por fe, somos salvos. Y esto es importante que nosotros lo digamos, ¿entiende? Yo lo pongo de esta manera. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando usted tuvo su hijo, su hija, ese muchacho salió hablando, salió andando, salió con control de todos sus asuntos de motores. ¿Verdad que no? ¿Cuántos meses tiene Mateo? Mateo tiene 7 meses y todavía tiene dificultades en controlar lo que él quiere. Todavía él tiene dificultades diciendo qué es lo que él quiere. Ahora, ese niño que está ahí de 7 meses, que todavía no ha logrado lo que tú has logrado, ¿es menos ser humano que tú? ¿Es menos importante que tú? ¿O tiene el mismo valor que tú? La diferencia es que él está en una etapa y tú estás en otra. La iglesia tiene que madurar en esto. Que hay gente que Dios los va a traer y no todo el mundo va a estar en la misma etapa. El crecimiento lo da Cristo. Mientras más la persona se relaciona con Dios, mientras más la persona asimila la voz de Dios y el discipulado, más la persona crece. Pero pastor, si no está creciendo, mind your own business. Si no está creciendo, no te metas en lo que no te importa. Esto es asunto de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edificamos. O dar un aplauso a Dios. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que el cristianismo no se trata de rituales, no se trata de ceremonias. No se trata de que así tienes que hacer las cosas. No, se trata de una relación verdadera con Cristo, donde Él nos acepta a todos igualmente y Él se encuentra con nosotros donde nosotros estamos. Él no va al lugar de tu fortaleza, Él va al lugar de tu quebranto y desde ahí empieza a trabajar contigo. ¿Ves? Porque ¿cuántos enamorados están aquí? ¿Cuántos aquí están enamorados? Si tú estás casado, más te vale levantar la mano. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántas personas enamoradas están aquí? Levántame los que están enamorados. Good boy, good boy. Cuando usted se enamoró de su novia, de su novio, de su esposo, de su esposa, ¿usted fue al lugar de fortaleza de esa persona o al lugar de flaqueza? Diga al lugar de fortaleza. Porque así somos nosotros. Yo me enamoro, yo voy al lugar de fortaleza. ¿Qué me gusta? ¿Qué yo veo? ¿Qué me atrae? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me entretiene? Pues yo voy al lugar de fortaleza. Dios no es como nosotros. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre va al lugar de tu fortaleza. Dios va al lugar de tu quebranto. Y Él dice, de aquí te voy a construir. De aquí te voy a levantar. De aquí te voy a formar. Hasta que llegues a ser ese varón perfecto. Creado a imagen y semejanza de Él. O dale un aplauso a Dios por eso. Por eso es que cuando la gente venga a tu vida entusiasmado contigo, sé consciente que ese entusiasmo es producto de una fortaleza que ellos identifican. Por eso es que hay gente cuando me dice, pastor, me voy para esta iglesia porque en esta iglesia me ofrecieron esto, me ofrecieron este puesto, me ofrecieron esta posición. Pastor, en esta iglesia me están considerando para esto y me voy para allá. Y yo soy bien sincero y le digo, ok. Esas personas saben que tú eres un mentiroso. Esa gente sabe que a ti te gustan las nenas. Esa iglesia sabe que a ti te gustan los hombres, múltiples hombres.
Esa iglesia sabe que ese pastor que te está invitando sabe que tú tienes problemas de identidad. Ese pastor que te está invitando sabe que tú no diezmas. Esa gente que te está ofreciendo esa posición, saben que tú eres inconstante. Y hay gente que se ha enojado conmigo y dice: pastor, ¿por qué usted me está diciendo? ¿Sabe qué? Yo te tengo aquí trabajando sabiendo todo lo que ya yo sé de ti. Ellos te quieren dar trabajo sin saber nada de lo que yo sé de ti. Cuando venga el diablo a tratar de ofrecerte algo, y ahora no estoy hablando de otros pastores de esta iglesia, ahora estoy hablando del diablo del mundo. Cuando venga el diablo a ofrecerte algo para sacarte de Dios, para sacarte de la iglesia, para sacarte del evangelio, el diablo te está ofreciendo algo desde el punto de vista de tu fortaleza, porque es eso lo que él quiere destruir. Pero Dios, como él te ama, él te ve, la Biblia dice que te vio en tu sangre, te vio en tu embrión, te vio en tu flaqueza, y aún así él dijo: mío eres tú, yo te escogí. Oh, gloria, gloria. De eso se trata el evangelio. De Dios llegar al lugar de nuestro quebranto, de Dios llegar al lugar de nuestra flaqueza, de Dios llegar al lugar de nuestra destrucción, y él decir: ¿sabe qué? A mí no me importa nada de eso. Yo soy más grande que tu problema. Yo soy más grande que tu enfermedad. Yo soy más grande que tu flaqueza. Yo soy más grande que tu quebranto. Yo lo hice una vez y lo vuelvo a hacer de nuevo. Deja que yo te transforme. Oh, ¿cuántos alaban a Dios por eso? Por eso los rituales y las ceremonias no son necesarias para la salvación. El cristianismo se trata de recibir a Cristo y de aceptarlo y de decirle a Él: empieza la obra en mí. Así que si tú estás aquí y tú estás lleno de religión, yo te ofrezco a Cristo. Si tú estás aquí y estás atado por rituales, yo te ofrezco a Cristo. Si tú estás aquí y llevas tantos años en el evangelio, que cada cosita que tú no estás de acuerdo con te ofende, te molesta, yo te ofrezco a Cristo. Porque Dios está más interesado en tu cristiandad que en tu religiosidad. Hay algo grandioso que Dios tiene con esta casa. Y ¿sabe qué? Voy a decir esto porque esto es algo que Dios me dijo en estos días. Hay padres aquí que tienen sueños. Y Dios me dijo: dile a los padres de esta casa que suelten esos sueños y alimenten el destino profético de sus hijos. Porque hay padres que están más interesados en los sueños de ellos que en el romper maldiciones generacionales, que en alimentar el sueño profético de sus hijos. ¿Quiere que le confiese algo? Si Dios me dice a mí ahora mismito: Agustín, escoge que tu hijo Melvin sea salvo o tú sigas siendo pastor, yo dejo de ser pastor ahora mismito para que mi hijo Melvin sea salvo. Porque más importante es la salvación de mi hijo y de mis hijos que esto que yo estoy haciendo. Y hay gente aquí que están tan y tan saturados de caprichos, de costumbres, de antojos personales o de palabras que se le han dado a ellos, que castran el destino profético de sus hijos, que están creciendo delante de ellos. Yo le estoy orando a Dios para que se manifieste en esta casa el espíritu de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Porque cuando ese espíritu se mete en la iglesia, hay grandeza. La Biblia dice que no hubo hombre ni lo habrá más grande que Juan el Bautista.
Tu trabajo, yo sé que tú tienes llamado. Yo sé que tú con tu esposa tienes un llamado poderoso y lindo. Pero si te ocupas tanto de tu llamado que ignoras alimentar el destino profético, los vientos proféticos sobre tus hijas, fracasaste. Ellos tienen que verte a ti sirviéndole a Dios. Por eso es que hay veces que en vez de usted estar molesto por su percepción religiosa y sus hijos ver la molestia suya por su percepción religiosa, aprenda a tragar hondo y ser como el payaso, para que sus hijos no vean la percepción y la molestia suya religiosa, y lo que vean es un papá y una mamá contentos, alegres. Mire, yo le he hablado a ustedes maravillas de mi pastor, el reverendo Efraín Villegas. Mis hijos han oído las historias de mi pastor, el reverendo Efraín Villegas. Ellos conocieron a mi pastor y amaron a mi pastor. Él era básicamente el abuelo de ellos. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Tuve yo frustraciones con mi pastor? Las tuve. ¿Tuve yo desencantos con mi pastor? Los tuve. Hubieron momentos que la presencia de él me incomodaba. Hubieron momentos que la iglesia donde yo me crié, yo no estaba muy a gusto con el va y ven. Los hubieron. Pero pregúntale a mis hijos si alguna vez ellos lo supieron, lo vieron. Nunca. Mi pastor para mis hijos siempre fue un ángel. Siempre fue un varón, un gigante de la fe. Y hasta el día de hoy. Y ahora yo puedo decir esto y ellos están aquí porque ya mis hijos son adultos. Y ellos pueden formar ahora sus propias opiniones. Y si vienen y me preguntan, pastor, ¿cuáles fueron tus frustraciones con el pastor? None of your business. Lo que estoy diciendo es que esto de cristianismo no se trata de rituales y de costumbres que nos atan a nosotros e impiden que alabemos a Dios como Dios quiere que alabemos. Esto se trata de una relación con Dios y de recibir la palabra de Dios. Y muchas veces esa palabra va a contradecir nuestros gustos. A mí tampoco me gusta el negro. Le soy franco, a mí tampoco me gustan las luces. Soy honesto. A mí me gustan las panderetas. A mí me encantan los coritos. Sí. Yo tengo mis preferencias. Pero mis preferencias no tienen más peso que el mover de Dios en mi vida. Y como mis preferencias no tienen más peso que el mover de Dios en mi vida, cuando hablo con esta gente como Joe y Juan Andrés y estos muchachos y me dicen, pastor, vamos a hacer esto, vamos a arreglar aquello, vamos a producir de esta manera, y yo los escucho a ellos y yo veo el entusiasmo en los ojos de ellos, y yo veo a Joe que se babea cuando dice, pastor, porque estas bocinas se van a oír así, y me lo dice como si estuviera hablando de un arroz con gandules y bistec encebollado. Y cuando yo veo a Juan Andrés que me dice, vos, pastor, ¿por qué estas luces? Y yo veo el entusiasmo de ellos, y después yo llamo al pastor Jorge, y Jorge, como cojea de la misma pata que todos ellos, me dice, no, eso sería tremendo, compra extra para Orlando también. Pues yo no tengo otra que ceder a la pasión de Dios en el corazón de ellos, que aferrarme a mis antojos y mis tradiciones. Porque Dios es más grande que cualquier tradición, que cualquier cultura. Son importantes, tienen su lugar la tradición y la cultura dentro del contexto correcto, pero nunca van a sustituir la verdad de Dios.